Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas, todos los asistentes, más de 1000 inscritos en esta actividad, en esta masterclass que vamos a realizar hoy sobre factores de rendimiento en deportes de equipo. Como digo, bienvenidos a todos y a todas, sobre todo también a nivel nacional en España, muchísimas inscripciones, muchísima participación y a nivel internacional, pues bienvenidos y bienvenidas a toda la población latinoamericana y toda la gente que se ha conectado, todas las personas conectadas por todo el mundo. Para mí es un placer daros la bienvenida a esta masterclass que vamos a iniciar hoy jueves, cuarta actividad programada dentro de la UCAM Spanish Sport University e-Week, jornadas que estamos organizando para pues proporcionar masterclasses de calidad con profesionales de mucha categoría y relacionadas con todas las áreas del mundo del deporte, desde la gestión, marketing, comunicación, rendimiento deportivo, nutrición deportiva y podología deportiva. Como digo, hoy es la cuarta sesión y la sesión de hoy pues va dirigida a factores de rendimiento en deportes de equipo. Para esta sesión vamos a contar con la presencia en esta primera instancia y hará pues presentación y hará las funciones también de moderador de toda la sesión. En primer lugar a Pedro Emilio Alcaraz, doctor en Ciencias del Deporte, director del Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM, director de UCAM Spanish Sport University, presidente de la Strength and Conditioning Society, investigador y divulgador científico sobre rendimiento deportivo. Además, como ponentes invitados para esta masterclass, tenemos el lujo de contar con el doctor Julio Calleja, doctor en Ciencias de Actividad Física y Deporte, máster en Alto Rendimiento Deportivo del Comité Olímpico Español, profesor de los programas de preparación física y adaptación deportiva en fútbol, alto rendimiento deportivo, high performance sport, por University y responsable de rendimiento de deportistas de altísimo nivel con una larguísima trayectoria profesional a nivel de rendimiento y a nivel académico, ¿no? Es un lujo contar con él hoy aquí. También contaremos con la presencia de Son Huygerts, preparador físico del Royal Antwerp Football Club, máster en ciencias de rehabilitación y fisioterapia para condiciones musculoesqueléticas, uno del máster en High Performance Sport, Strength and Conditioning de UCAM Sports University. Y también contaremos con la presencia de Tomás Freitas, doctor en Ciencias del Deporte y exalumno del máster en High Performance Sport, Strength and Conditioning de UCAM Spanish Sports University y además trabajador en el Centro de Investigación de Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM. Como digo, es un placer tener a todos aquí con nosotros hoy. Me gustaría, antes de nada, pues dar las gracias a Juan José Pérez, que está también en las labores técnicas, y explicar un poquito la estructura que tendremos de la sesión. Como bien sabéis, la temática pues, es últimas tendencias en investigación aplicadas al rendimiento en deportes de equipo, testeo, entrenamiento y prevención de lesiones. Y hablaremos sobre lesiones de isquios, iremos de la teoría a la práctica, hablaremos también de las últimas tendencias de recuperación en el alto rendimiento y hablaremos de estrategias y herramientas para trabajar el cambio de dirección en deportes de equipo. Cada ponente dispondrá de 15 minutos de exposición. Por favor, pedimos a todos los asistentes que no interactúen con los botones para que la exposición sea muchísimo más limpia, no haya posibles distracciones. Al finalizar todas las presentaciones se abrirá un turno de preguntas para los asistentes, el chat,
y hasta ese momento pues estará cerrado. Pero sí que al finalizar las exposiciones se abrirá para que todos los participantes pues, puedan interactuar, enviar preguntas y generar un pequeño debate con los ponentes. Sí que me gustaría recalcar algunas normas y reglas a respetar. En primer lugar, como ya he dicho, por favor no interactúen con los botones de levantar la mano, etcétera, porque bueno, puede dificultar la exposición. Y al finalizar, cuando abramos el chat para las preguntas, sí que nos gustaría guardar unas normas. En primer lugar, solo se darán cabida a aquellas preguntas que estén realizadas por perfiles o por nombres reales, que no se utilicen acrónimos o nicks. ¿Okay? También nos gustaría que por las preguntas estuviesen bien redactadas, que fuesen concretas y que por favor nos indiquéis a quién irán dirigidas. Pues sin más, es un placer, como digo, que estéis todos y todas aquí y le cedo la palabra a Pedro Emilio Alcaraz como moderador de la sesión. Bueno, antes de nada agradecer, José Carlos, tu introducción y todo el trabajo que estás haciendo para la coordinación de esta iWeek. También a Juan José, que está ahí en el backstage, trabajando para que también toda esta semana sea un éxito. A continuación, os quiero dar las buenas tardes y buenos días, depende del lugar de donde estéis conectados, a todos los asistentes. Para nosotros, la verdad que es una enorme alegría ver que en cada jornada que estamos realizando tenemos más de 1000 inscripciones y pedimos disculpas también porque estamos teniendo algunos problemas técnicos porque no todos se pueden acceder. Pero, sin embargo, todos podrán tener acceso a la grabación de todas las presentaciones que estamos haciendo según se hayan inscrito. Por último, quiero agradecer, menos importante, a todos los ponentes de máximo nivel que han pasado y sobre todo a los que tenemos hoy. A mi amigo Julio Calleja, para mí es una suerte tenerlo como amigo y como compañero de trabajo, además de ser colaborador en muchas de las investigaciones que estamos realizando dentro del Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM. Todos lo conocéis y sabéis que, bueno, que su labor investigadora y profesional es de máximo nivel a nivel mundial. Y nada, pues ahora, si no lo habéis escuchado nunca, tendréis la suerte de aprender de uno de los referentes mundiales en recuperación deportiva. Por supuesto, es profesor en nuestros programas de alto rendimiento deportivo, en su versión en inglés y su versión en español, así como en nuestro programa también de preparación física y redactación deportiva en fútbol en Madrid. A continuación, también tengo la suerte de poder moderar y también presentar a otro de mis grandes colaboradores y también amigo y antiguo doctorando mío, que ya es doctor y será uno de los que, si no lo ha hecho ya, de los alumnos que superan al profesor, es Tomás Freitas, que es un investigador de máximo nivel, además de una excelente persona y está empezando a ser un referente a nivel mundial también en todo lo que tiene que ver con el trabajo de cambio de dirección en deportes de equipo, tanto en fútbol como en baloncesto. Es un chico joven, pero que gracias a su valía pues ya está colaborando y está trabajando en diferentes proyectos que estamos llevando a cabo con equipos de la NBA, con selecciones nacionales en Brasil y bueno, y también escucharéis y veréis de su nivel tanto profesional como humano en la presentación que tendremos. También es profesor, como no, tanto de nuestro grado en la Facultad de Ciencias del Deporte en inglés, como de nuestro máster en alto rendimiento deportivo, tanto en la versión en inglés como en español. Y por último, también pues es un honor contar con Sean, que ha sido y sigue siendo pues antiguo alumno y en la actualidad pues está continuando su formación en la UCAM como doctorado. Pero bueno, el destino quiso que un equipo de Champions League de su país, de la Liga Belga, lo contratara y de momento pues está, además de continuando con su investigación y su tesis doctoral en prevención de lesiones de isquios, pues haciendo una labor profesional de máximo nivel en un equipo top como es el Amber de la Liga Belga. Así que nada, bienvenidos a todos, muchas gracias a todos por aceptar participar en este webinar y
continuación, pues doy la palabra al primer participante de este webinar, que será, en este caso será Sean, para hablar de las lesiones de isquios, de la teoría a la práctica. Quiero remarcar que esta charla que va a llevar a cabo Sean está relacionada con la que tuve yo el martes, ¿vale? La mía fue un poco más teórica y él continuará con aplicaciones mucho más prácticas de todas las investigaciones que estamos llevando y llevaremos a cabo en los próximos meses y años. Adelante, muchas gracias a todos y tiene la palabra Sean, cuando quieras. Ok, primero espero que estés seguro y saludable en estos tiempos extraños. Gracias a Pedro y Ucam por invitarme. Es cierto que es un gran desafío cumplir con los altos estándares que todos los speakers han establecido en los últimos días, pero intentaré que valga la pena. Entonces, en los próximos minutos hablaré sobre lesiones en los isquiotibiales y más específico qué podemos hacer para reducir el riesgo, porque es un problema común en los deportes de equipo. Bueno, creo que hemos visto algunas presentaciones muy buenas, llenas de información buena, y como exalumno de la UCAM siempre me encantaron este tipo de cursos llenos de buenos estudios, de información, pero llegando a un mundo real, donde estoy ahora, el juego es completamente diferente. Tienes que conectar los puntos y poner en práctica la teoría, y a menudo hay muchos obstáculos que te dificultarán poner la práctica, en práctica la teoría. Creo que esta figura demuestra bien la diferencia entre la teoría y práctica, y hoy mi objetivo es hablar de ambos. Presentaré información basada en evidencia y luego hablaré sobre cómo podemos poner esto en aplicaciones prácticas en el gimnasio o en el campo. De ninguna manera estoy afirmando que tengo todas las respuestas. Creo que nadie las tiene, pero si todos ustedes están hoy con un poco más de información, un poco más de conocimiento, y les hace desafiar su proceso de pensamiento crítico, entonces yo soy un hombre feliz. Pero por supuesto, todos estáis pensando ahora quién es este chico, entonces déjame darte un poco de información de fondo primero. Como ya has notado, no soy español, soy belga, entonces ya quiero disculparme por mi acento y por los spanglish que puedes escuchar en mi charla. Bueno, he estudiado en la Universidad de Amberes para obtener mi máster en fisioterapia. Luego me puse en contacto con UCAM. Me mudé a Murcia, en España, y estudié el máster en deportes de alto rendimiento, fuerza y acondicionamiento, en inglés. El mejor tiempo de mi vida, si soy sincero, cursos de muy buena calidad y viviendo la vida muy bien. Durante este tiempo conocí a Pedro, Julio, Tomás y muchos otros profesionales quienes ahora tengo la suerte de llamar amigos. Y bueno, actualmente soy entrenador de rehabilitación y fuerza en Royal Antwerp Football Club, o como se llama en español, Amberes, y soy responsable de rendimiento y readaptación del primer y segundo equipo, y además de esto también soy responsable de la rehabilitación de los jóvenes en la academia. Pero bueno, eso es suficiente sobre mí. Seguimos con el tema de hoy. Para empezar, es importante tener en cuenta que existen principalmente dos tipos de lesiones en los isquiotibiales. Pedro ya ha hablado de esto el martes. En la presentación de hoy nos centraremos principalmente en las lesiones de tipo sprint, ya que esta es la lesión muscular sin contacto más común en los deportes de equipo intermitente. Importante tener en cuenta es que en este tipo de lesiones vemos una gran participación de cabeza larga de bíceps femoral. Creo que Pedro me ha explicado muy bien el martes, pero volveré brevemente sobre esto en esta presentación. Como Pedro ha dicho, lesiones de isquios son particularmente altas en el fútbol, y hay una asociación entre lesiones isquiotibiales y la fatiga. Esto es muy importante tener en cuenta. Antes de continuar, echemos un vistazo a la anatomía. Sé que esta es la parte aburrida, pero es importante entender el funcionamiento de los isquiotibiales, por lo tanto, intentaré mantener esto corto. Como puede ver aquí,
los músculos isquiotibiales están compuestos por la cabeza larga y la cabeza corta del bíceps femoral en el lado lateral y semimembranoso y semitendinoso en el lado medial. Semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral cabeza larga son biarticulares, cruzan las articulaciones de la cadera y la rodilla y por lo tanto se considera que funcionan tanto como flexores de la rodilla como extensores de la cadera. Bíceps femoral cabeza corto es monoarticular y solo cruza la articulación de la rodilla. Por lo tanto, se considera que funciona principalmente como un flexor de rodilla. Además, cuando la rodilla está parcialmente flexionada, los músculos isquiotibiales medial y lateral tienen funciones secundarias que ayudan a la rotación interna y externa de la pierna, muy importante también. Pero desde el punto de vista de locomoción humana, probablemente sea mejor decir que los músculos isquiotibiales producen la extensión de la cadera, controlan la extensión de la rodilla y estabilizan la rotación interna y externa. La cabeza larga del bíceps femoral está conectada con semitendinoso, el sitio proximal, y está conectada con la cabeza corta del bíceps femoral, el sitio distal. Bueno, por último, pero no menos importante, la cabeza larga del bíceps femoral está inervada por la porción tibial del nervio ciático. La cabeza corta del bíceps está inervada por la peronea común del nervio ciático. Y estas diferencias en los patrones de inervación de los músculos isquiotibiales pueden provocar asincronía en la coordinación o intensidad de la estimulación de las dos cabezas y es muy probable que contribuya a un mayor riesgo de lesiones. Bueno, todos estos aspectos de anatomía son importantes para tener en cuenta a medida que avanzamos en esta presentación. Ok, entonces, mecanismos lesionales. Los estudios, que son principalmente estudios en animales, sugieren que el mecanismo lesional de la lesión es la tensión muscular excesiva, las contracciones excéntricas. La fase del ciclo de carrera durante la cual las lesiones de isquios ocurren con mayor frecuencia sigue siendo un tema controvertido. Esto se debe a la complejidad del cuerpo humano y las limitaciones de los estudios que usan modelos biomecánicos, pero al interpretar la investigación es muy probable que la fase Early Stance Phase en inglés y la fase de Terminal Swing Phase sean los puntos en el ciclo de carrera donde los músculos isquiotibiales son más susceptibles a lesiones, especialmente en condiciones fatigantes. Ok, espero que funcione. Mira el vídeo, por favor. Creo que conoces a ese chico. Ok, ahora, parte 2. Ok. Bueno, la pregunta, ¿por qué Mbappé está bien al primer vídeo y por qué se lesiona en el segundo vídeo? Tenga en cuenta que en el segundo vídeo es minuto 66, entonces la fatiga está presente y que él dice también, traté de acelerar de nuevo y me lesioné. Ok, importante. Bueno, lesión de isquiotibiales, por supuesto, es multifactorial, como todas las lesiones. Y cuando observamos todos estos factores, es muy difícil controlarlos a todos. Por lo tanto, siempre se han producido lesiones y siempre ocurrirán, independiente de lo bueno que sea tu programa de entrenamiento. Por eso creo que es mejor hablar sobre reducción de lesiones en lugar de prevención de lesiones, porque prevenir todas las lesiones no es posible. Pero creo que es útil pensar en las lesiones isquiotibiales tipo sprint desde un punto de vista biomecánico.
Bien, veamos el sprint desde un punto de vista biomecánico. Sabemos que el sprint, o mejor decir aceleración, significa gran fuerza, tiempo mínimo de contacto con el suelo y buena proyección. Además, tenga en cuenta que hay grandes fuerzas de reacción y fuerzas musculares que el cuerpo necesita manejar. Las fuerzas de reacción en tierra pueden alcanzar hasta 3 veces el peso corporal. Las fuerzas musculares pueden alcanzar más de 7 veces el peso corporal. Bueno, un determinante clave del rendimiento de la aceleración es la orientación horizontal de la fuerza de reacción con el suelo. Esto significa que el glúteo mayor y los músculos isquiotibiales son muy importantes en el rendimiento del sprint. Okay. Ahora, cuando observamos la activación muscular con EMG, podemos ver diferencias en los patrones de activación entre los isquiotibiales, semitendinoso y bíceps femoral específicamente. Y también podemos ver diferencias en la activación muscular entre isquiotibiales con velocidades de carreras crecientes. Esto sugiere la presencia de estrategias complejas de coordinación neuromuscular entre los músculos isquiotibiales. Dado que bíceps femoral y semitendinoso comparten un origen común del tendón proximal, como hemos visto en anatomía, las diferencias en los patrones de activación y el momento de la activación máxima entre estos músculos pueden ejercer una influencia significativa en el riesgo de lesiones de isquios. Okay. También podemos ver estrategias de activación, coordinación completamente diferentes en los músculos isquiotibiales entre individuos para la misma tarea, siendo el sprint. En este estudio en particular, la estrategia de generar torque, en inglés, varió mucho entre los participantes, pero fue similar para las dos piernas de los participantes. Nota, en teoría, cuando se puede producir más torque, se puede producir más potencia y será más rápido. Además, descubrieron que las personas con un mayor desequilibrio de activación entre las cabezas musculares también mostraban menos resistencia a fatiga muscular. En otras palabras, encontraron una relación entre las estrategias de coordinación muscular y el rendimiento de resistencia. Cuanto menos eficiente sea su estrategia de coordinación, hay más desequilibrio entre las cabezas musculares, más pronto se desarrollará la fatiga y mayor será el riesgo de lesiones. Bueno, quiero profundizar en estas diferentes estrategias de coordinación entre individuos porque creo que esto es muy subestimado por la mayoría de los entrenadores de fuerza. Movimiento es una habilidad, sprint es una habilidad. Esto demuestra que los humanos son sistemas de autoorganización muy adaptables y que existe la presencia de diferentes patrones motores específicos de tareas entre diferentes individuos. Profundizar en los principios de aprendizaje de motor es un poco más complicado y aquí tenemos un tiempo limitado. Entonces, hagámoslo simple y digamos que el cerebro es el gran jefe de nuestro cuerpo. Todo lo que hacemos es iniciado por el cerebro y el movimiento consiste en patrones motores. Estos patrones de motores se han desarrollado desde que éramos niños pequeños, formado por las experiencias en nuestras vidas. En conclusión, según nuestras experiencias en nuestras vidas y la forma en que entrenamos, nos volvemos más eficientes en el movimiento o empeoramos en el movimiento. Y esto tiene su efecto en el riesgo de lesiones. En resumen, mejor calidad de movimiento significa menos lesiones. Entonces, volvemos al sprint. Hasta ahora hemos hablado de correr en condiciones no fatigadas. Ahora imagine el desarrollo de la fatiga neuromuscular. Recuerde que la fatiga es un gran factor de riesgo potencial para el desarrollo de lesiones en isquios. Y la fatiga interactuará con las estrategias de activación, coordinación. De una manera simple, todos vosotros habéis experimentado esto. Cuando te fatigas, cada tarea se vuelve un poco más difícil de lograr. Tus reacciones son más lentas y te vuelvas menos eficiente en tus movimientos. En el fútbol y otros deportes de equipo, como el rugby y fútbol australiano, donde las lesiones por tensión de los isquiotibiales también son muy altas,
la fatiga es causada por las múltiples acciones de aceleraciones y desaceleraciones de alta intensidad durante un juego. Creo que Tomás va a hablar sobre esto. Y esta fatiga puede introducir una cascada de eventos, como Pedro ha hablado. Entonces, cuando hay fatiga, podemos ver menos estabilidad de la rodilla, menos rigidez de la pierna, menos transferencia de energía de la unidad músculo-tendón y menos estabilidad lumbopélvica. En resumen, con la fatiga, todas estas alteraciones pueden provocar la adaptación de un patrón de carrera alterado con una eficiencia de movimiento reducida y mayores momentos de fuerza que está asociado con una mayor carga en las unidades musculares contractiles, lo que aumenta el riesgo de lesión. Pedro ha hablado sobre esto el martes con más profundidad y si te interesa puedes leer nuestro paper, es gratuito. Bueno, entonces es hora de tomar esta información y ver cómo podemos integrar esto en el lado práctico de las cosas. ¿Qué podemos hacer en el campo y principalmente en el gimnasio para reducir el riesgo de lesiones? En primer lugar, es importante darse cuenta de que como entrenador de fuerza, entrenador de rendimiento, o como quiera llamarlo, proporciona un servicio a sus atletas. Tienes que mantener el objetivo y el objetivo no es convertirlos en increíbles levantadores de pesos o culturistas. El objetivo es mantenerlos sanos, libres de lesiones y tener un alto rendimiento en el campo. Por lo tanto, debemos tener esto en cuenta al seleccionar nuestros ejercicios. También tenemos que tener en cuenta que todos somos individuos únicos y especiales con diferentes necesidades. Por lo tanto, individualizar el entrenamiento en la medida de lo posible es clave. También debe tener en cuenta con quién estás trabajando. En mi caso son jugadores de fútbol y como la mayoría de ustedes saben, los jugadores de fútbol pueden ser difíciles de trabajar. Para la mayoría de los jugadores de fútbol, ir al gimnasio es como ir al dentista. Simplemente no les gusta. Entonces no vayas por largas sesiones, en cambio manténgalo breve e interesante y los mantendrá comprometidos. Con mis atletas la mayoría de sus sesiones no duran más de 45 minutos. Bueno, los resultados del entrenamiento de fuerza vienen con la consistencia, muy importante. Ok, número 1. Con el desarrollo de la fatiga vemos diferencias en la biomecánica del sprint. ¿Cómo nos entrenamos para esto? Muy simple, a sprint. Porque no hay otro ejercicio que pueda crear el mismo estímulo en los músculos isquiotibiales que el sprint máximo. Bueno, solo he puesto esta imagen específica en la presentación porque sé que a Tomás le encantaría. Entonces no quiero iniciar una discusión entre Messi y Ronaldo. Ambos atletas son grandes. Pero como he dicho antes, la aceleración y el sprint es una habilidad. Necesitamos entrenar la mecánica de la carrera, al menos lo básico. Una buena aceleración es la proyección horizontal y cambio eficiente de las piernas y reactividad. Esas tres cosas muy importantes. Pero la aceleración en línea recta de pista y en el campo con jugadores de deportes de equipo no es lo mismo. Por ejemplo, los jugadores de fútbol deben ser más bajos con su centro de masa y deberán aumentar la cadencia para tener más opciones de movimiento, para poder cortar y cambiar de dirección en cualquier momento. Esto es diferente de la carrera de pista. Sin embargo, el basis debe estar ahí. Todos se benefician de entrenar el basis. ¿Cuándo entrenas el sprint? Depende de cuáles son tus objetivos. Al comienzo del entrenamiento, en un estado fresco, donde trabajas la técnica, porque aprender patrones motores va mucho mejor cuando estás en un estado fresco. También durante el entrenamiento, donde trabajas la capacidad de aceleración de sprint repetida y en ejercicios o juegos, o al final del entrenamiento para crear resistencia a la fatiga. Pero desarrolla estas capacidades progresivamente. Una buena gestión de la carga es muy importante. Okay. Si no haces pruebas, ¿cómo se sabe que estás mejorando? No voy a entrar en detalle sobre esto porque tenemos un tiempo limitado, pero sabemos que hay una aplicación diseñada por Morino y sus colegas que puede descubrir su fuerza y proyección horizontal al correr.
Eso es interesante para poder individualizar el entrenamiento a las necesidades de un atleta y poder enfocarse más en ciertas cualidades específicas. Definitivamente vale la pena estudiarlo. En el sprint vemos la presencia de estrategias de coordinación específicas individuales. Y los jugadores de fútbol ejecutan movimientos y habilidades complejas con muchos factores como la fuerza, la velocidad, las articulaciones, los músculos que se deben controlar. En otras palabras, los jugadores de fútbol necesitan un buen control motor, estrategias de coordinación entre los músculos y co-contraction entre músculos para estabilizar las articulaciones, producir fuerza, transferir energía, mientras realizan una variedad de movimientos de manera eficiente en los 3 planos de movimiento. Debido a la gran variabilidad de los movimientos que ocurren en el fútbol, el entrenamiento de fuerza y la variabilidad son de gran importancia. Entrena los movimientos, use pesas libres, de prioridad a los ejercicios unipodal, porque la biomecánica cambia por completo cuando se sube a una pierna. Y los deportes de equipo se juegan principalmente en una pierna. Busque una buena combinación entre ejercicios dominantes de rodilla y ejercicios dominantes de cadera, variaciones de sentadillas, variaciones de bisagras de cadera y variaciones de estocada. Y en 3 planos de movimiento. Busque una buena combinación entre variabilidad y sobrecarga progresiva. Como creo que todos vosotros ya tienen un buen conocimiento de la ciencia del deporte, creo que no tengo que explicar todos los beneficios de entrenamiento de fuerza y al principio de surfear la curva fuerza-velocidad para aumentar el rendimiento. Ok. Un programa de fuerza bien diseñado mejorará las estrategias de movimiento y coordinación, pero un programa de fuerza mal diseñado también puede afectar negativamente el movimiento, las estrategias de coordinación y el rendimiento. Es un quote de Bosch. Entonces, buen entrenamiento de fuerza significa entrenamiento de habilidades con mayor resistencia. Una excelente manera de lograr esto es aplicar el concepto de repetición sin repetición, buscar la variabilidad de movimiento y enseñarle al cerebro diferentes estrategias y opciones de movimiento para poder enfrentar los obstáculos ambientales. Comience con patrones de movimientos básicos, patrones de sentadilla, patrones de bisagras de cadera y patrones de estocada, y cárguelos a través de diferentes tareas. Luego, una vez que se establecen los conceptos básicos, el movimiento se ve bien y los niveles de fuerza son adecuados, también puede integrar movimientos complejos más específicos para transferir el trabajo de gimnasio a campo. Por ejemplo, un Bosch Clean, como a la derecha, entrenando la acción de triple flexion extension que ocurre durante correr y así entrenar más en la parte de fuerza-velocidad, de la curva fuerza-velocidad. Como he dicho antes, en un programa de fuerza bien diseñado, el énfasis principal debe estar en entrenar los patrones básicos de movimiento en una variabilidad de formas, pero también podría ser interesante seleccionar ejercicios basados en sus capacidades de activación muscular, especialmente en rehabilitación. Esto es muy útil. Los ejercicios que no se parecen a las acciones en el campo, también llamados ejercicios no específicos, pueden tener un gran valor aquí. Dependiendo del contexto, los ejercicios no específicos y específicos pueden ser útiles. Sin embargo, los ejercicios más específicos, por supuesto, tendrán más transferencia al rendimiento en el campo. Veamos los músculos isquiotibiales aquí, específicamente bíceps femoral, cabeza larga y semitendinoso. Por ejemplo, cuando nuestro objetivo es cargar más bíceps femoral, cabeza larga, parece que hay ciertos ejercicios que son más favorables que otros. Herrié y colegas clasificó diferentes ejercicios de isquios dependiendo de los niveles de activación. En este gráfico, a la izquierda, podemos ver que en general, un puente supino con una rodilla recta debe estar a los niveles de activación más altos para bíceps femoral, cabeza larga, seguido por una área cónica de extensión de la cadera.
Los ejercicios como el puente supino con la rodilla recta y la polea cónica de la extensión de cadera de pie pueden tener un carácter no específico, pero muestran claramente niveles de activación de bíceps femoral, cabeza larga, más altos que un peso muerto rumano 1x2, un ejercicio que la mayoría de los entrenadores consideraría mucho más específico. Pero al interpretar estos resultados, parece que los ejercicios que tienen más acción de extensión de cadera y por lo tanto se parecerían a la fase de early stance phase de running, creo que se llama apoyo inicial de la carrera en español, provocarán una mayor activación de bíceps femoral, cabeza larga. Entonces, si queremos buscar ejercicios más específicos para activar más bíceps femoral, cabeza larga, estos podrían ser sled marches, como se ve en la derecha, reverse lunges, en slideboard, step-ups, walking lunges, etc. En resumen, esos que tienen más acción de extensión de cadera y proyección de fuerza horizontal. Otro ejemplo, Nordics, los famosos Nordics. Un ejercicio no específico de isquiotibiales dominantes de la rodilla que mejora la capacidad de fuerza excéntrica de los músculos isquiotibiales y se ha demostrado que reduce el riesgo de lesiones en los isquiotibiales. Los Nordics especialmente tienen una alta activación de semitendinoso, como puedes ver en estos gráficos a la izquierda. Y como también podemos ver en los gráficos de activación, además de bíceps femoral, cabeza larga, también semitendinoso necesita trabajar muy duro durante el sprint máximo. Ambos músculos muestran una activación muy alta en el sprint y ambos comparten un tendón conjunto. Entonces, si un músculo se fatiga antes que el otro, esto aumenta el riesgo de lesiones. Okay. Así teniendo en cuenta toda esta información, si queremos mejorar las estrategias de coordinación entre los músculos isquiotibiales y reducir el riesgo de lesiones, parece lógico integrar tanto los ejercicios de cadera dominante, con más acción de la cadera y una proyección de fuerza horizontal, como los ejercicios de rodilla dominante en el programa de entrenamiento. Estos ejercicios pueden ser específicos y no específicos, dependiendo del contexto. Primero establecer los conceptos básicos y después pase a ejercicios más complejos que desafíen la estrategia de coordinación y los patrones motores del atleta para mejorar la transferencia al campo. También es posible evaluar los niveles de fuerza de isquiotibiales para controlar los atletas. Ya hemos hablado sobre Nordics. Bueno, con el NordBord es posible medir la fuerza máxima de flexión excéntrica de la rodilla, útil para controlar a los atletas durante toda la temporada y utilizado por equipos de todo el mundo. Sin embargo, esto se puede ser un ejercicio muy exigente y a veces es difícil implementarlo entre partidos en la temporada. Por lo tanto, también existe el IPF, en el que se prueba la fuerza isométrica máxima de la cadena posterior. Esto se puede implementar en temporada sin problemas porque no es tan exigente para el sistema como los Nordics. Esto también es implementado y utilizado por muchos equipos de fútbol para monitorear los niveles de fuerza de los isquiotibiales en la temporada alta. En mi experiencia, ambas opciones son muy valiosas y dependiendo del contexto, puede decidir a qué quiere ir. Según los hallazgos de los estudios de activación muscular que hemos visto, se podría especular también que los Nordics evaluarán más la activación de semitendinoso y que IPF, que implica más acción de la cadera, evaluaría más la activación de bíceps femoral, cabeza larga. Pero esto solo estoy especulando por lo que podría ser algo que necesitaría investigación, pero interesante por supuesto. Ok, con la fatiga parece que la estabilidad de la rodilla y la rigidez de la pierna disminuyen y la transferencia de energía de la unidad de músculo-tendón se reduce. Los gemelos cruzan la articulación de la rodilla y contribuyen a la estabilidad de la rodilla. Calf raises, ejercicio que se ve así aquí, pueden tener un impacto positivo en la rigidez del tobillo. Y cuando decimos que glúteo e isquio son el motor de un atleta al acelerar, el complejo pie-tobillo son las ruedas del atleta, porque están en contacto con el suelo y transfieren las fuerzas. Por lo tanto, son muy importantes en el rendimiento.
La salud del pie y tobillo va mucho más allá de la simple integración de calf raises en el entrenamiento, pero calf raises, correrías rectas y dobladas, son un elemento básico en mis programas de fuerza para aumentar la rigidez del tobillo y aumentar la estabilidad de rodilla y la transferencia de energía. A continuación, integración de pliometría. Un programa de fuerza sin pliometría es como un bar sin cerveza. Integre tanto los movimientos lentos del ciclo de acortamiento del estiramiento, por ejemplo, saltos CMJ, variaciones de squat jumps, broad jumps, como movimientos rápidos del ciclo de acortamiento de estiramiento, por ejemplo, hurdle jumps, box jumps y hops en las sesiones de entrenamiento. Por supuesto, realice la pliometría con proyección vertical, horizontal y en los 3 planos de movimiento. Con fatiga vemos una disminución del control lumbopélvico. En primer lugar, la movilidad afecta a la estabilidad y la estabilidad afecta a la movilidad a través de reflejos artrokinemáticos. Entonces, si queremos aumentar el control lumbopélvico, tiene sentido que entrenamos juntos la movilidad y la estabilidad. Hacemos esto a través de ejercicios dinámicos de flexibilidad y también entrenamiento de fuerza. A menudo vamos demasiado inclinación de pélvica anterior, o mejor dicho, jugadores de fútbol estancados en una posición de inclinación pélvica anterior y tienen dificultades para acceder a la inclinación de pélvica posterior y controlar la región lumbopélvica. Esta inclinación pélvica anterior excesiva aumenta la longitud relativa del bíceps femoral, cabeza larga y aumenta el riesgo de lesiones. En el gimnasio, muchos de los ejercicios que yo doy a los jugadores se centran en la estabilidad lumbopélvica y tienen el objetivo que se concentren en mantener una inclinación pélvica posterior. Esto significa enfocarse en ejercicios de activación de glúteos y ejercicios de core de carga baja y carga alta. La anti-extensión tiene prioridad, pero también entrenamos anti-rotación y anti-lateral flexion, ya que estas son las funciones principales de los músculos de core. Y recientemente también ha sido un estudio que ha asociado un movimiento excesivo de inclinación lateral del tronco con un mayor riesgo de lesiones en los isquiotibiales. Además, para aumentar la estabilidad de lumbopélvica, realizamos ejercicios más compuestos con la carga al frente en lugar de la carga a la espalda, porque cargas altas en la espalda promueven la inclinación pélvica anterior. Eso no queremos. Y también integramos patrones de movimiento más específicos en el entrenamiento de fuerza, donde necesitan unir todo. Por ejemplo, hip lock y ejercicios de triple flexion extension. Luego, por supuesto, transfiera esto al campo con ejercicios de cambio de dirección y sprint. Una nota importante aquí es que la inclinación pélvica anterior no es necesariamente algo malo. Entrar en una inclinación pélvica anterior es un fenómeno natural cuando necesitamos producir potencia y altos niveles de esfuerzo, pero estar atrapado en una posición pélvica, eso es problemático. Necesitamos poder acceder a ambos, necesitamos opciones de movimiento. Okay. Con la fatiga, el rendimiento disminuye y aumenta el riesgo de lesiones. Entonces, si la fuerza máxima es importante y buenos niveles de fuerza son la base para desarrollo de energía, pero también necesitamos entrenar la resistencia a la fatiga de los músculos. Necesitamos entrenar la capacidad de resistencia a la fatiga. Esto puede venir en forma de mayores rangos de repeticiones, entrenamiento blood flow restriction y ejercicios isométricos a largo tiempo. Se habló mucho sobre isométricos y sus beneficios, por ejemplo, por David Gray y Alex Atera, ambos excelentes entrenadores, y seguro vale la pena investigar esto. Entonces, en conclusión, si juntamos todas las piezas y queremos construir un programa de reducción de lesiones isquiotibiales, esto equivale a un programa de fuerza general bien diseñado. Y recuerda que la individualización es clave. Individualiza lo que puedes individualizar. Ok. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, Sean, por esta increíble presentación que nos acabas de impartir. La verdad que, a pesar de tu juventud y
y de que aún estás haciendo el doctorado, se nota la calidad que tienes y por supuesto, la formación que tuviste en nuestro programa de máster en High Performance Sport. Sí. Así que, bueno, que cualquier Bueno, interesado en este tipo de programas, sí, Dishon. gracias Pedro, gracias Pedro. Sí Nada, que seguro que el curso, el máster, fue muy útil y bueno, ahora estoy con Amberes y espero que vamos a ganar la liga. sí, ¿no? Bueno, pues Claro. estoy seguro que tu aportación será fundamental. Bueno, vamos a seguir, con un poquito más de tiempo, vamos a dar la palabra al doctor Julio Calleja. Pasamos de un novato, entre comillas, ¿vale? A pesar de ya de su experiencia en fútbol profesional, a un veterano de los terrenos de juego y de las canchas de baloncesto, al doctor Julio Calleja, mi amigo Julio, que creo que no hace falta su presentación, ya lo ha comentado antes José Carlos, es uno de nuestros profesores de referencia en nuestros programas de máster y uno de mis mejores amigos y colaboradores, así que un honor y un placer poder presentar a Julio para que nos hable de las últimas tendencias de recuperación en deporte profesional. Julio, cuando quieras, todo tuyo. Muy buenas a todos y muchísimas gracias por tus palabras, Pedro. Comparto de forma mutua que somos muy amigos y quiero darte personalmente las gracias a ti a nombre de tu equipo, así como a la OCAM por la oportunidad de estar con vosotros en una presentación de estas características. Para la sesión de hoy, simplemente atendiendo un poco a las instrucciones que nos dabais, he preparado una breve actualización sobre lo que es el concepto de recovery en deportes, con una actualización a fecha de 2020, cuyo contenido pretende dar de alguna forma una reflexión inicial a modo de flash. A partir de ayer, un breve repaso del estado del arte sobre cuáles son los métodos que siempre conviene recordar, cuál es la situación actual y cómo se van sumando estudios científicos y cada vez tenemos más información en las revisiones sistemáticas que nos permite concluir con mucha mayor eficiencia. Algunas propuestas a fecha de 2020 para entender cuáles son las vías de actuación en las que se está trabajando en recuperación, para finalmente daros un mensaje final que espero que tenga calado e impacto y que pueda transmitir a todos vosotros como entrenadores y entrenadoras. Actualmente estamos observando algunos problemas evidentes en nuestros deportistas. Algunas de las reflexiones que en el grupo nos planteamos frecuentemente vienen por la gestión de cómo se está realizando el proceso de fatiga, especialmente cuando estamos observando que nuestros deportistas, jugadores y jugadoras en deportes de conjunto, presentan cuadros clínicos de fatiga superiores por el hecho de viajar o pasar tantas horas en lugares encerrados como son aviones, autobuses, trenes, que por el hecho propio de entrenar o competir. Este tipo de reflexiones nos tiene que hacer buscar nuevas soluciones y darle un enfoque totalmente diferente al concepto de recuperación que hasta unos años veníamos realizando. Máxime como cuando cada vez estamos observando que la intensidad con la que se están produciendo la mayoría de los estímulos a lo largo del año es cada vez más alta. El mejor ejemplo lo tuvimos hace unos meses cuando el Real Madrid en su pretemporada realizada en Estados Unidos observó cómo después de llevar 4 o 5 días entrenando se cuestionaba si eran capaces de ganar un partido en una competición internacional a modo de partido amistoso en Estados Unidos con un gran equipo y les exigían que después de estar 4 o 5 días de pretemporada con un viaje de 8 horas de vuelo, tenían que tener un nivel de rendimiento alto. Por lo tanto, otro aspecto importantísimo es si tenemos en este momento que gestionar el nivel de intensidad, incluso en momentos en los que no tenemos que obtener pico de forma. Por eso, a raíz de estas dos reflexiones, que son recientes del año 2020, me gustaría intentar dar un plan estratégico, es decir, el estado del arte nos está dando una información, pero ¿hacia dónde vamos en el concepto de recuperación? Y para ello creo que siempre hay que hacer un pequeño recorrido histórico de qué es lo que tenemos en este momento en nuestro conocimiento científico.
Algunos de los métodos clásicos utilizados en la literatura y que frecuentemente nuestros deportistas utilizan, se demuestra que tienen efectividad o no y debemos manejar y debemos recordar esa información. A modo de resumen, me gustaría citar este artículo reciente del doctor Popendick, en la que se demuestra que el masaje a fecha de hoy no tiene ningún efecto en la recuperación deportiva. Los estudios que han analizado y se han metaanalizado para concluir su efectividad demuestran que un deportista, después de entrenar y o competir, no se va a recuperar mejor que un deportista que no, en este caso aplicando una intervención de masaje. Lo mismo estamos observando con otras estrategias comúnmente utilizadas en el deporte. Los manguitos de compresión, que a veces los podréis ver en muchos deportistas populares en las carreras o incluso en los ciclistas o en los triatletas, también se ha demostrado por estudios metaanalíticos que no tienen efectividad en la recuperación. Quiere decir que después de entrenar o competir, si nos ponemos una prenda de compresión localizada en un miembro, no vamos a obtener beneficios en recuperación músculo-tendinosa respecto a algún deportista que no se aplique esa técnica. Igualmente también recordar que durante años hemos tenido una serie de diferencias a modo de controversia en la forma de aplicación, tiempo, técnica y momento con respecto al tan clásico estiramiento. También está demostrado con deportistas, en este caso en fútbol, que el estiramiento estático no nos va a ayudar a recuperarnos mejor después de una competición y un entrenamiento. Sin embargo, algunas herramientas relativamente modernas en el mercado, como es este aparato que tenéis en las imágenes y que en los últimos años hemos podido observar como parte de la rutina de los deportistas, sí se están empezando a ver, aunque hay todavía pocos estudios, que pueden tener un efecto en algunas de las variables integradoras que medimos para recuperar a un deportista. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que este aparato, que es relativamente simple en su utilización y que tiene como un efecto presionar la estructura miofascial y que además implica a otros tejidos, no solo músculos y tendones, sino fascias, está observando en los pocos estudios de revisión sistemática que hay que puede tener un efecto positivo y la tendencia es a considerar. En este sentido, os he puesto un estudio recientemente publicado en el año 2020, muy bien realizado por el doctor Water, en el que utilizaban un mecanismo de concentración excéntrica para ver el potencial o no de esa herramienta como es el fan, ¿no? Y podemos observar cómo en una variable neuromuscular gol estándar como es el contramovimiento, después de medir los valores pre-ejercicio, post 24 horas 48 y 72, es decir, 3 momentos de intervención, el grupo que realizó fan roll observaba mejores variables de recuperación neuromuscular, normalizando los datos del contramovimiento. Por lo tanto, son las primeras ventanas que nos están dando información sobre que esta herramienta puede tener un potencial de interés en la recuperación deportiva. Además de las clásicas que ya hemos citado, es muy interesante valorar algunos estudios que están saliendo recientemente en la literatura. Os comento este que tiene escasamente unos días de publicación, que a mi modo de ver es el más interesante en los últimos 3 meses, en el cual utilizaban varios modelos de gestión de lo que conocemos como la terapia de agua. Como sabéis, hasta la fecha, el método estrella que nos permite recuperarnos bien de una sesión es sin ninguna duda la inmersión en agua. Los últimos datos que Sonal Halson proporcionó en el Congreso Americano de Medicina del Deporte nos está diciendo que en este momento sabemos que 10 minutos en torno a 14 grados es el mejor efecto en el tejido musculoesquelético para recuperarnos y a partir de ahí tenemos que intentar ser lo más explícitos posible y focalizar eso en cada una de las modalidades deportivas. Os pongo este estudio porque me parece que están muy bien diseñados con corredores de media y larga distancia, en el cual hacen unos valores prebasales en el valor baseline y toman 6 momentos para analizar cuál es la cinética de recuperación. En una nova de medidas repetidas en el tiempo intenta establecer dónde se producen las diferencias significativas por medio de los post-hoc y es un estudio interesante porque está realizado con sujetos altamente entrenados y segundo porque 6 momentos para ver cómo se normalizan las variables en ciencia nos da mucha información de cara a gestionar la recovery en las horas posteriores a la competición. Y como podéis observar, podemos ver cómo aquel grupo
que utilizó el wall body immersion, es decir, la inmersión en agua de todo el cuerpo, pues presentó mejores variables de recuperación en cada uno de los momentos, hasta prácticamente normalizar las variables 96 horas después con respecto al valor basal, en una variable dependiente como es la creatinquinasa, que como sabéis es una enzima que está asociada a la destrucción músculo-esquelética, de forma específica su isoforma 3. Independientemente o no de los métodos, también hay cosas interesantes que debemos de considerar. Uno de nuestros colaboradores en el equipo, que actualmente está haciendo la tesis y que estamos codirigiendo junto con el doctor Pedro Alcaraz, ha sido preparador físico de los Washington Wizards, Thomas Hughes, y ha hecho una revisión muy bonita de cuáles son los aspectos que influyen en aspectos relacionados con la salud y el rendimiento en deportistas de la NBA, que como sabéis es una población selectiva tremendamente interesante a estudiar por el modelo de competición que tienen, y en esa revisión narrativa se describen algunos de los factores que debemos de considerar por el hecho de viajar tanto en avión, porque el calendario nos exige que tengamos que competir prácticamente cada 48 horas. Todas estas ideas en torno a la recuperación nos ha hecho hacer algunos estudios en el grupo en el cual intentamos organizar y revisar cuál es el estado del arte en relación a la recovery en deportes de conjunto. Esa es la segunda parte que os quería transmitir. Un poco un breve resumen de cuál es la situación a fecha 2020. En la tercera, lo que pretendía es daros algunas nuevas ideas que nos puedan servir como orientación y que son de estudios que se han publicado en los últimos escasamente 2 meses. Por lo tanto, hablamos de cosas nuevas en el avance en el área de la recovery. El primero refiere al sueño, el tan temido problema y que en este momento es el quebradero de cabeza en el deporte mundial. Con tanta competición, los deportistas refieren inmediatamente cuadros de deprivación del sueño, lo cual nos hace que tengamos que ser muy estrictos en las estrategias para conseguir que los deportistas puedan dormir. Y 2, cómo hay algún esto interesante en cuanto a cómo combinar determinadas estrategias, especialmente ayudas ergonutricionales, que nos puedan dar efectos positivos y que puedan sumar de forma continua y podamos tener mayores efectos y cambios estadísticos. Y algunas cosas interesantes, 2 estudios que están en este momento bajo revisión y que todavía no se han publicado, que podemos poner como novedad en cuanto al trabajo con poblaciones especiales. Hemos puesto a las mujeres deportistas en deportes de conjunto y a los jóvenes, que para la gente, entrenadores y entrenadoras que trabajéis en academia puede ser muy interesante, con deportistas menores de edad, 18 años, en relación a su maduración biológica. Con respecto al sueño, ¿qué novedades hay? Bueno, ha habido un trabajo interesante de Matthew Nedelec, que es un compañero, es Sport Scientist en el League de fútbol, y ha hecho un estudio muy bonito de revisión en el cual intenta argumentar cómo en las estrategias de recuperación focalizadas, en este caso en el sueño, la relación entre la cantidad y la calidad es determinante. Hay 2 conclusiones importantes en ese estudio, que a pesar de que no den ningún conocimiento nuevo en avance, sí nos ayudan a sumar, a asentar ideas y a poder tener futuras ventanas de investigación. La primera refiere al compromiso, en que la cantidad y la calidad de sueño a veces puede ser detrimental, sobre todo en los procesos de entrenamiento y competición. Esto ya lo sabemos. Habitualmente las escalas que pasamos a los deportistas de recuperación nos están diciendo que tanto durante la semana como durante la competición no cumplen con las normas establecidas y con los estándares de horas en cuanto al sueño. Y mucho menos con el parámetro diana, que es el sleepness, que es la calidad, el que refiere a, aunque duermas menos horas, que por lo menos sean de muchísima calidad. Y en base a esa revisión, él establece una segunda idea en la cual dice que los futuros estudios que hagamos con sueño, tanto en rendimiento como en salud, nos tiene que permitir optimizar muchísimo más esas estrategias de forma personalizada. Sobre todo en momentos en los que haya un nivel alto de rendimiento y se están observando también relaciones sociales con respecto al momento de lesión. Por lo tanto, se va a ver un nuevo campo. Es decir, si asociamos la variable dependiente sueño con una variable de agrupación en cuanto los deportistas estén lesionados, podemos tener en este momento una vía de trabajo terriblemente interesante, porque todos somos conscientes de la cantidad de lesiones que tenemos a lo largo de las temporadas con deportistas en deportes de equipo.
La siguiente idea que os quería transmitir en cuanto a novedad es una tesis que se está realizando en este momento y tiene 2 estudios bajo revisión de una compañera de nuestro grupo, Lach Fernández, que es la fisioterapeuta de un equipo de primera división de Liga Femenina en España, el Araski, y que se preocupaba muchísimo por intentar mejorar la recuperación con sus jugadoras, y su pregunta de investigación respondía a ver si hay algo diferente en mujeres. A partir de esa pregunta e hipótesis inicial ha hecho un estudio muy bonito, ha hecho una revisión del estado del arte en las bases más importantes científicas que hay publicados trabajos sobre Recovery Women or Female, y haciendo un buen criterio de inclusión y exclusión bajo las directrices de Prisma, pues observó que al final se quedó con una serie de estudios en torno a 18 que eran lo que nos permitían ver a ver si existían diferencias. Nuestras primeras sorpresas fue que evidentemente hemos encontrado cambios importantes en las mujeres con respecto a los hombres, y podemos ver como en algunas diferentes estrategias de la gestión del agua, las chicas pues tienen menor daño muscular o percepción de daño muscular que los hombres, presentan concentraciones de lactato en sangre periférica menores, su percepción de fatiga es mayor, esto es un detalle importante. Ellas también presentan valores más bajos de cortisol y IRP cuando incluyen todo el cuerpo en agua fría, lo cual nos está dando una información interesante de cómo tenemos que gestionar el agua cuando estemos trabajando con chicas respecto a chicos. También observó que cuando le aplicamos masaje a mujeres, los niveles de cortisol en saliva también son menores, el nivel de daño también es menor y la percepción general de fatiga también. Y cuando combinábamos un masaje con un estiramiento, a pesar de que hemos dicho que no se puede, también quisimos ver si el contraste con el estudio de Daniel Extrat pudiera tener efectos negativos, pues la percepción de daño en las piernas también es menor. ¿Con esto qué queremos decir? Bueno, que se nos han presentado nuevas preguntas, nuevas ventanas abiertas, y que con mujeres tenemos que ser muchísimo más precisos cuando apliquemos protocolos de recuperación. Por eso a los que estéis trabajando con población femenina tenemos que afinar un poquito más en ese aspecto para dar mayor calidad en nuestras intervenciones. Otro estudio que tenemos en segunda revisión a punto de publicar es uno que hemos hecho con jóvenes futbolistas, en el cual hacemos una revisión sistemática cuáles son todos los estudios que han analizado esta población. Como sabéis, las academias en fútbol son fundamentales. Están preocupados con muchísimo grado de decisión sobre cómo deben plantear los entrenamientos, especialmente en periodos en los que tienen mucha lesión, y cómo gestionar las cargas. Entonces hicimos un estudio de revisión para seleccionar al final 8 trabajos que cumplían los criterios de inclusión. Y después de revisar esos 8 estudios e intentar pasar una escala y evaluar el riesgo del sesgo, intentando ver si cumplían los criterios de aleatorización, si los grupos estaban controlados. Intentamos ser muy selectivos en los estudios que vimos, pero el cuadro de riesgo del sesgo pues, nos permitía entender que todavía había muchos pequeños problemas, sesgos, como para intentar sacar conclusiones finales. Aún así, todo, de esos 8 estudios que analizamos, sacamos 3 conclusiones principales. Y a mi modo de ver, una muy importante para los que trabajáis con gente en edad de formación. Primero, que parece ser que en jóvenes deportistas, en este caso futbolistas, el hacer recuperación activa y gestionar el agua helada tiene efectos positivos en la recuperación. Los pocos estudios que así lo analizan nos certifican que hay cambios estadísticos con tamaños del efecto moderados altos, lo cual el grado de recomendación puede ser medio alto. ¿Qué quiere decir? En el estado del arte de lo que sabemos a la fecha, es una buena estrategia de recuperación meter a los deportistas en agua fría después de haber hecho un periodo de recuperación activa. Segundo, aquellos estudios dentro de los 8 que utilizan el SPA no nos han dado información concluyente, por tanto, como no hay evidencia científica de que meter en el SPA a jóvenes deportistas tenga efectividad, en nuestro caso como grupo no lo recomendamos. Y la tercera, muy interesante, es lo que ellos mismos definen como la propia percepción. Y este es un concepto importantísimo que sí me gustaría dedicarle 30 segundos. El sujeto no maduro, en este caso hablamos de rangos biológicos, tiene una propiedad, y es que se autogestiona muy bien en su nivel de estrés. Es muy frecuente entender como cuando los niños o las niñas están jugando, sobre todo categorías de formación, ellos mismos cuando ven que están cansados automáticamente bajan el nivel de intensidad y se retiran de la práctica o incluso se sientan en el banquillo.
Por lo tanto, yo sí pondría mucha atención a los que trabajéis con deportistas en edades de formación, que solo el hecho de escuchar y de observar a los niños nos está dando una herramienta muy buena en recuperación. Es decir, vemos y observamos cómo ellos ya piden su propia percepción de recuperación cuando están fatigados. El tercer avance, también en esta idea, es cómo gestionamos algunas de las cosas que están asociadas a la parte ergonutricional y de suplementación dentro de lo que es la recovery. Aquí trabajamos codo a codo con profesionales expertos. El nutricionista de nuestro grupo es el doctor Miguel Ayuso, que es un nutricionista deportivo de referencia, y el doctor Nicolás Terrados, que es un médico fisiólogo de referencia. Y lo que hemos intentado hacer es, sabiendo cómo hay algunas sustancias que están demostradas que tienen efecto, nivel de evidencia alta, especialmente algunos días en la recuperación, como son el bicarbonato, la betalanina, incluso la creatina o el nitrato, vamos a ver si la gestión y el control de esas sustancias por medio de el efecto suplementor, es decir, multiplicando de forma ambas sustancias, conseguir un efecto sinérgico, un efecto aditivo o, por el contrario, un efecto antagónico. Pero la hipótesis inicial es que si una sustancia A tiene evidencia y una B también, vamos a ver si sumándolas tenemos un efecto multiplicador. En este sentido, otro compañero de nuestro grupo de investigación, biólogo, que se está especializando en ergogenia, como es Julen Fernández, hizo un estudio muy bonito, en este caso con remeros, en el cual analizaba cómo la combinación de HMB y la creatina pudiera tener efectos anabólicos en el daño muscular. Hizo Julen con una N de 28, hizo 4 grupos, un grupo placebo, un control en el cual intentábamos comparar con respecto a los intervención, un grupo en el cual se le daba una dosis de creatina estándar, otro un HMB y otro cuarto grupo en el cual se daba la combinación de ambas, HMB más creatina. Y los resultados pues, nos han sorprendido mucho porque en esos casos observamos cambios importantes muy significativos en el grupo que tenía la combinación de ambas. Por lo tanto, puede ser una nueva línea, hipótesis de trabajo en la cual estamos intentando buscar algunas soluciones para entender que muchas veces los efectos de combinación de dos sustancias ergogénicas que tengan efecto pueden producir porcentajes sinérgicos y suplementarios muy importantes. En este caso, la dimensión del cambio era muy alta en porcentaje a la potencia de 4 milimoles, que como sabéis es una zona de entrenabilidad en deportes de resistencia. A modo de actualización era lo que me gustaría transmitir y finalmente quisiera hacer un mensaje final con una reflexión. He puesto esta foto con permiso de un compañero del Barça, con Antonio, que es un buen amigo nuestro, el doctor Pedro Alcaraz, con el cual compartimos también algunos proyectos. Y le pedí permiso para ponerla, porque una foto de internet, pero me tomé el pequeño privilegio de cortar la foto y ponerla a la mitad. Como podéis observar, en esa foto de un gran equipo de fútbol, como es el Barcelona, uno de los mejores del mundo, podemos observar que hay más miembros del staff que jugadores. Es decir, por 11 jugadores, que teóricamente sería la mitad de la plantilla, tenemos un miembro más del staff. ¿Eso qué quiere decir? Que el ratio deportista, técnico, hace unos años considerábamos que podía ser entre 3 y 4. Es decir, cuando un fisioterapeuta, un médico, un nutricionista, un preparador físico, un redactor tenía que atender para darle ese máximo nivel de atención, podía oscilar entre 3 o 4. Estamos observando que la especificidad, la evolución del deporte hace que vayamos a criterios hiperdimensionados. Y si hablamos de recuperación personalizada, no individualizada, deberíamos hablar ya de jugador por técnico. Y es en este momento como el modelo mundial ya está permitiendo que muchos deportistas, aun estando en sus equipos, pues tengan asesores externos que les den esa individualización, esa personalización de la cual anterior hablaba mi compañero. Muchísimas gracias por vuestra atención, ha sido un placer. Estoy muy agradecido a la UCAN por haberme invitado a esta iniciativa de nivel y de impacto global, como es la WIC de la Spanish Sports University. Y quiero dar las gracias a todos vosotros y estoy a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Como siempre, una fenomenal presentación sobre recovery, actualizada a lo último de lo último de la bibliografía científica.
Luego tendremos un turno de preguntas, pero como vamos regular de tiempo, pues vamos a pasar rápidamente al siguiente ponente, que en este caso es el doctor Tomás Freitas, que precisamente tanto Julio como yo fuimos sus directores de tesis, que la presentó este año pasado, pero Tomás Freitas ya, como he dicho anteriormente, pues ha mostrado un altísimo nivel, tanto como docente, investigador, y está llegando a unas cotas pues, bastante importantes. Así que estoy seguro que vais a disfrutar muchísimo con esta presentación de Tomás Freitas y le dejo la palabra para que comience cuanto antes. Muchas gracias. Buenas noches. Antes de nada, muchas gracias a Pedro por la invitación, a José Carlos y todo el mundo de la UCAM Spanish Sport University por la posibilidad de presentar un poco del trabajo que estamos desarrollando actualmente. Para mí es todo un honor estar y poder compartir esta sesión, como Pedro bien ha dicho, con mis directores de doctorado. O sea, mucho o gran parte de lo que yo consigo o he alcanzado a nivel de investigación y de publicaciones y todo esto ha sido debido a la labor y a la posibilidad de trabajar con ellos. Luego también una palabra a Sean, que fue mi alumno en el máster, hizo sus prácticas conmigo en el club de baloncesto y ahora verlo también en un equipo de Champions League para mí es pues todo un placer, ¿no? Bueno, hablar un poco sobre el tema de hoy. Vamos a hablar sobre el cambio de dirección en deportes de equipo. Vamos a hablar sobre algún tipo de valoración y hablar también sobre estrategias de entrenamiento, ¿vale? Antes de nada, vamos a empezar por ver unos vídeos que nos enseñan realmente por qué es tan importante esta acción de cambio de dirección. Bueno, en este vídeo lo que quiero que nos fijemos es en el jugador que está aquí por encima de la línea de 3 puntos, cómo hace un cambio de dirección que le permite obtener la ventaja para terminar bajo la canasta. ¿Vale? Observamos aquí, un cambio de dirección rápido le permite ganar la ventaja. Si lo vemos otra vez, bueno, es un ejemplo de cómo utilizar una buena técnica de cambio de dirección o tener una buena capacidad para cambiar la dirección del movimiento nos puede ser beneficioso al momento de competir. Aquí tenemos también un vídeo, este es un vídeo de la final del Campeonato del Mundo de Rugby de 2019, en que podemos observar también cómo antes de un ensayo se realiza un cambio de dirección que le permite al jugador con el balón conseguir la ventaja que le permite entonces hacer el try, el ensayo, ¿vale? Aquí otra repetición, vemos cómo hace un cambio de dirección con cambio de velocidad y consigue ahí ganar la ventaja para terminar. Y por último, un tercer vídeo que vemos en un otro deporte, en este caso el fútbol americano, como la capacidad para cambiar de dirección es también algo muy importante. Aquí vemos cómo consigue evitar el contacto de su oponente, ¿vale? ¿Qué es importante tener en consideración aquí? Yo siempre empiezo estas comunicaciones por explicar claramente que el concepto de agilidad y de cambio de dirección son dos cosas distintas. Es decir, diversos estudios han enseñado que agilidad y cambio de dirección son skills o habilidades independientes, lo que implica que tienen diferentes implicaciones a nivel del entrenamiento o a nivel de la competición. Entonces, pues por agilidad se entiende un movimiento rápido de todo el cuerpo con un cambio de dirección en respuesta a un estímulo externo. Es decir, ese es el tipo de cambio de dirección o el tipo de acción que ocurre en competición. Normalmente, ¿qué se considera un estímulo? Pues el movimiento del balón, el movimiento de mi compañero de equipo o de mi oponente, y eso es cuando yo realizo un cambio de dirección en respuesta a un estímulo. Sin embargo, el concepto de COGS o cambio de dirección, pues corresponde o representa el conjunto de habilidades y destrezas necesarias para cambiar la dirección del movimiento, la velocidad o el modo. Pues entonces está claro que agilidad y cambio de dirección son dos cosas distintas. Pero entonces, ¿es importante o no es importante estudiar el cambio de dirección? Bueno, algunos autores creen que sí. ¿Por qué? Porque se considera que el cambio de dirección representa las bases fisiológicas y mecánicas que sustentan la capacidad para realizar aceleraciones, desaceleraciones en diferentes direcciones, planes de movimiento.
etc. Y a mí me gusta siempre aquí dejar una cosa clara, que es, igual que todo el mundo reconoce que utilizando, por ejemplo, el CMJ, puede ser una buena herramienta para detectar, por ejemplo, la presencia de fatiga, para detectar si hubo o no adaptaciones tras un determinado periodo de entrenamiento, pero en realidad en competición no se observa ningún atleta realizar un salto vertical con las manos en la cintura, con los pies paralelos, etc. Pero, sin embargo, no significa que el salto vertical, en este caso el CMJ, no aporte información que para nosotros es importante. Y lo mismo pasa con el COD. Aunque en un contexto competitivo el cambio de dirección se haga en respuesta a un estímulo externo, pues entender y estudiar el COD nos permite comprender mejor las bases mecánicas de esta capacidad, ¿vale? De cierto modo, agilidad y cambio de dirección obviamente están relacionados. Aquí, en este estudio clásico de Shepard y Young, lo que nos indica es que el cambio de dirección, a la velocidad para cambio de dirección, lo que llaman el COD speed, es uno de los dos componentes principales de la agilidad. Por un lado tenemos los factores perceptuales y de toma de decisión, y por otro tenemos entonces la capacidad de cambio de dirección, que es sobre lo que nos vamos a centrar hoy. Observando esta figura, es fácil entender que el cambio de dirección o la velocidad para cambiar de dirección está afectada por distintos factores, como puede ser la técnica, la velocidad del sprint, cuestiones relacionadas con la calidad muscular, la fuerza, la potencia, pero también factores antropométricos. Entonces, esto es una capacidad, una habilidad, un skill bastante complejo. Cuando hablamos de valoración del COD, y tradicionalmente se suele valorar el COD speed, o sea, la velocidad para cambiar de dirección, lo que se consideraba era el tiempo total que se tardaba en realizar una determinada tarea. Es decir, si consideramos, por ejemplo, el test del 505, se consideraba que el atleta con el mejor rendimiento era el atleta que conseguía realizar el test de 505 en menos tiempo. Pero hay una cuestión importante aquí, que es para el mismo test de 505, un análisis más detallado de las propias características del test nos enseñan que cerca del 70% del tiempo para realizar, o cuando un atleta realiza el test del 505, en realidad está en una acción de sprint lineal y que solamente un 30% de la tarea el jugador está realmente cambiando de dirección. Entonces, Ninfios en 2016 y sus colaboradores preguntaron esta pregunta. Entonces, al final, ¿qué estamos evaluando? Si nosotros estamos intentando evaluar la capacidad de cambio de dirección, pero utilizamos una prueba y una métrica que considera que el 70% del tiempo el atleta no está haciendo lo que valoramos, ¿realmente estamos valorando y evaluando el COD o la capacidad de cambio de dirección de una forma correcta? Entonces, en este sentido, lo que propuso esta autora fue una nueva variable que le llamó del COD déficit. Básicamente, el COD déficit reporta el tiempo adicional que es necesario para realizar un cambio direccional en comparación con el tiempo necesario para cubrir una misma distancia en un sprint lineal. Pues básicamente se calcularía de una forma muy sencilla. Si consideramos otra vez el test del 505 que tiene una distancia de 10 metros, pues sería el tiempo que se tarda en realizar el test 505 menos el tiempo que se tarda en realizar el sprint de 10 metros, calcularíamos de esta forma el COD déficit. Lo mismo se puede realizar utilizando la velocidad. Sería la diferencia de la velocidad entre un sprint lineal y una tarea de COD de distancia equivalente. En este caso, pues el COD déficit utilizando el 505 se calcularía a través de la diferencia entre la velocidad del sprint y la velocidad del 505. Nosotros tenemos un estudio prácticamente terminado, un manuscrito, en que vamos a presentar un poco las diferencias entre calcular de una forma y de otra, que esperamos que en unos meses esté publicado y ya podremos discutir un poco más sobre ello, ¿vale? Esto entonces nos lleva importante también decir, que el COD déficit al final lo que permite es evaluar el COD como una habilidad separada, independientemente de la capacidad de sprint lineal. ¿Esto qué significa? ¿Y esto a qué se debe? Porque si nosotros consideramos que en el test de cambio de dirección incluimos el sprint, un atleta que tenga una capacidad muy buena de realizar sprints lineales puede compensar una menor capacidad de cambio de dirección si consigue recuperar el tiempo, entre comillas, en la fase del sprint.
Aquí, cuando consideramos y quitamos la capacidad del sprint, nos permite centrarnos específicamente en el 30% del cambio de dirección. Y es un enfoque complementario que en realidad lo que nos permite es evaluar la eficiencia para cambiar de dirección. Es decir, un atleta que tenga un code déficit inferior significa que tiene, en teoría, una mayor eficiencia para cambiar de dirección. Significa que la diferencia entre su prueba de sprint y su prueba de cambio de dirección es más pequeña, ¿vale? Entonces, lo que hizo Ninfius y colaboradores en 2016 y el motivo por el cual ella comprobó o propuso que esta variable puede ser una mejor variable para medir la capacidad de cambio de dirección es que, si observamos aquí en la gráfica, tenemos en las barras negras la capacidad de cambio de dirección evaluada con el tiempo total del test 505 y en gris la capacidad de cambio de dirección evaluada a través del code déficit. Tenemos por encima de la línea del 0 lo que se consideraría una capacidad de cambio de dirección por debajo de la media y por debajo del 0 por encima de la media. ¿Y qué observó o qué es posible observar? Que en algunos casos tenemos atletas que cuando se valora a través del 505 tiempo total obtienen un resultado contrario a cuando se evalúa a través del code déficit. Y eso se puede ver al hecho, una vez más que hemos hablado, de que tiene una mejor o una peor capacidad de sprint y eso va a afectar la prueba y el resultado final. Entonces, lo que parece es que utilizar el code déficit nos permite determinar de una forma más eficiente y más clara la capacidad de cambio de dirección. Bueno, pues nuestro grupo de investigación en los últimos 2 años ha estado investigando bastante sobre este tema. Pues he publicado ya un conjunto de artículos sobre el tema y la principal conclusión, y todos los artículos parece que van en la misma dirección, es esta. Atletas más rápidos en acciones de sprint lineal o atletas que consiguen producir más fuerza, más potencia, parece que presentan o tienden a presentar mayor code déficit. ¿Esto qué significa? Significa que estos atletas son capaces de alcanzar mayores velocidades en sprint, mayores alturas de salto, mayores velocidades en code speed cuando se considera el tiempo total, pero también mayor cantidad o un mayor code déficit. En realidad esto lo que nos indica es que estos atletas más rápidos parece que tienen una menor eficiencia para cambiar de dirección en relación a su velocidad en sprint. Si no observemos estos estudios, ¿no? Que tenemos aquí. Bueno, este es un estudio que publicamos el año pasado, en 2019, y en que investigamos la capacidad de máxima aceleración de futbolistas profesionales. Básicamente lo que hicimos fue dividir una muestra de atletas profesionales en 2 grupos, el de más aceleración y el de menos aceleración, y lo que observamos, pues, evidentemente que los atletas con mayor capacidad de aceleración, pues, obtenían mayores velocidades en 5 metros, pero también consiguen obtener mayores velocidades en pruebas de 20 metros, ¿vale? A los 20 metros. Es también interesante verificar que una mayor aceleración pues, estaba asociada a un mejor rendimiento en el code speed cuando se consideraba simplemente, en este caso, la velocidad. Sin embargo, cuando se calculó el code déficit, ¿qué observamos? Observamos que el grupo con mayor aceleración presentaba un mayor code déficit, es decir, tendrían o presentaban una menor eficiencia para cambiar de dirección. Eso lo que nos indica es que quizás desarrollar solo la velocidad lineal puede que no sea suficiente para que los atletas sean más eficientes cambiando de dirección. En una misma perspectiva, realizamos un otro estudio, en este caso en que dividimos la muestra, un estudio bastante similar, pero en que dividimos la muestra a través de su 1RM en la sentadilla o de la subpotencia en el jump squat, y los resultados indicaron algo similar, o sea, los atletas con mayor niveles de fuerza eran los atletas que conseguían mayor aceleración, mayor velocidad, pero también un mayor code déficit. Igualmente, los atletas que desarrollaban una mayor potencia, observamos que mayor velocidad lineales, pero también un mayor code déficit. Entonces, atletas más fuertes y más potentes parece que son menos eficientes para cambiar de dirección. Y esto se puede deber a que intentamos un poco descubrir y realizamos otro estudio, en este caso con atletas del equipo olímpico y nacional de rugby de Brasil, y lo que observamos es que hay una variable que parece que es muy determinante en todo esto, que es el sprint momentum. Bueno, el sprint momentum se calcula a través de la velocidad del sprint multiplicada por la masa corporal. ¿Y qué observamos? En este estudio comparamos hombres y mujeres y observamos que los hombres
presentaban un mayor sprint momentum y que ese mayor sprint momentum estaba asociado a un mayor cut deficit. Esto se puede ver a varios factores, pero principalmente nosotros creemos que se debe a una consecuencia mecánica de ser más rápido, es decir, un atleta es más rápido, tiene más masa, va a tener un mayor momentum, lo que significa que va a entrar en el cambio de dirección y va a tener una mayor inercia, una mayor cantidad de movimiento, lo que va a hacer con que pueda ser menos eficiente si no tiene la capacidad para absorber esta energía y reutilizarla en otra dirección, cambiando de dirección. Por otro lado, se puede deber también a factores técnicos que no están aprimorados. El atleta puede que no consiga desacelerar de forma adecuada y de esta forma tarda más tiempo cambiando de dirección con respecto a su sprint lineal. Aquí hay una cosa que es muy importante aclarar. Cuando nosotros decimos, nuestro grupo, cuando indicamos que atletas más rápidos y más fuertes parece que son menos eficientes para cambiar de dirección, no estamos bajo ningún concepto diciendo que lo que tenemos que hacer es intentar que nuestros atletas sean menos fuertes y menos rápidos para así ser más eficientes para cambiar de dirección. Pues eso no tiene ningún sentido. Ningún preparador físico va a intentar o va a querer que su atleta sea menos rápido, menos fuerte, porque eso le puede ayudar a cambiar de dirección. No se trata de eso. Aquí yo creo que la idea, y es más fácil de entender esto si hacemos una comparación, ¿no? Si pensamos en un coche, un F1, un coche de Fórmula 1, pensemos en el siguiente, la potencia sería el motor. Entonces, si yo quiero ganar una competición de F1, yo necesito tener un motor potente que me permita acelerar el coche bastante rápido. Pero si yo quiero y necesito un coche que sea capaz de acelerar muy rápido, tengo que tener mis ingenieros trabajando en mi sistema de frenos. Porque si yo tengo un coche que consiga alcanzar velocidades muy altas, pero que luego no consigue desacelerar, pues yo me voy a estrellar en la primera curva. Y hay otra cosa aquí fundamental también, que es, si yo mañana voy y me siento en el Ferrari de Carlos Sainz y competimos uno contra el otro, pues teniendo el mismo coche, con el mismo motor, el mismo sistema de frenos, pues Carlos Sainz me va a ganar por la simple cuestión de que él tiene los skills, tiene las habilidades para conducir un coche a esa velocidad que yo no poseo. Entonces, esto nos lleva, si ahora volvemos al tema del cambio de dirección en deportes de equipo, nosotros tenemos que trabajar el desarrollo de la fuerza y de la potencia para tener un motor que permita acelerar el coche, pero por otro lado tenemos que trabajar el sistema de frenos, es decir, una capacidad para desacelerar, y también tenemos que trabajar aspectos técnicos que nos permitan soportar las mayores velocidades y reacelerar el cuerpo en el sentido deseado del cambio de dirección después de soportar toda la velocidad con que entramos en el cambio de dirección, ¿vale? Bueno, pues Hola, parece que tenemos problemas con Tomás Fritas. Se ha caído. A ver si se vuelve a conectar. Si mientras tanto, no sé si aprovechar para hacer alguna pregunta de los dos ponentes iniciales. Podéis ir lanzando preguntas, ya estaba acabando. O bueno, voy a aprovechar y presentar el máster. Me carga José Carlos la presentación y así damos tiempo para que se conecte Tomás Fritas de nuevo. Bueno, aprovechando este impasse que se ha caído Tomás Fritas, voy a aprovechar para presentar un poco algunos de los programas que os pueden interesar en Spanish Sports University. Concretamente me voy a centrar en los programas de alto rendimiento deportivo, ¿vale? Y dentro de nuestra oferta técnica pues tenemos el máster de preparación física y adaptación deportiva en fútbol, que tiene sede en Madrid. Es un máster
semipresencial, con un fin de semana al mes para gente profesional pueda asistir, y con 8 visitas a clubes profesionales de primera división, con clases teórico-prácticas en la sede de los diferentes equipos. El máster universitario en investigación en educación física y salud, que lo tenemos en nuestra sede de Murcia, es semipresencial. Y luego el máster de alto rendimiento deportivo, que lo tenemos en español y en inglés. Y por último, el máster universitario en nutrición de la actividad física y del deporte. Parece que Tomás está ya por ahí, así que le damos la palabra y luego seguimos con esta parte de los programas. ¿Perdón, me escucháis? Sí, ¿Ahora? Escuchamos, sí. Se ve que aquí en Portugal la conexión va fallando. Bueno, no sé por dónde me había quedado, pero voy a empezar hablando sobre las estrategias de entrenamiento. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Bueno, creo que ya estoy compartiendo la pantalla y vamos a hablar entonces un poco sobre las estrategias de entrenamiento. Como decía, pues quizá debamos empezar o repensar las estrategias de entrenamiento. Quizá fuera interesante o es interesante enfocarnos un poco más en la fuerza excéntrica, reactiva. Quizás las estrategias de entrenamiento actual están dando más importancia o demasiada importancia quizás a acciones concéntricas, de aceleración. Se habla mucho de aceleración, mucho de sprint, pero también es importante enfocar el entrenamiento hacia otro tipo de estímulos. Quizás también hacer más tareas que sean específicas del cambio de dirección, pueden ser trabajos unilaterales, les voy a enseñar ahora algunos ejemplos. Quizás sea también necesario o sea interesante enfocarnos un poco más en la técnica del cambio de dirección, principalmente en edades más tempranas. Nosotros que trabajamos a nivel de formación, yo trabajo particularmente en el baloncesto formativo, pues intentamos con el trabajo de los atletas enseñar las mecánicas más adecuadas de cambio de dirección desde edad temprana para que eso luego pueda hacer que sean más eficientes. Por otro lado, una última cuestión que es importante contestar es si el core déficit es realmente entrenable o es una consecuencia mecánica de ser más rápido, como hemos hablado, y simplemente por el hecho de que, bueno, tú vas a ser más rápido en acciones lineales, tienes que asumir que va a ser menos eficiente. Esa es un poco la línea de investigación que estamos desarrollando ahora, ¿vale? Lo que sí parece que está claro cuando miramos la literatura es que el entrenamiento de fuerza con componente excéntrico es fundamental en todo el tipo de acciones de cambio de dirección. ¿Y esto por qué? Porque permite desarrollar la capacidad para desacelerar, y eso es fundamental. Si nosotros queremos, como hemos hablado antes, alcanzar velocidades muy altas en cambios de dirección, pues tenemos que tener la capacidad de desacelerar esas acciones. En este sentido, tengo aquí unos vídeos que os voy a pasar con el permiso de Manu, que es el preparador físico de nuestro equipo de baloncesto. Estos son vídeos que están en su Instagram, por si lo queréis seguir, publica y pone muchos vídeos de trabajo que hace en el club de baloncesto. Y estas son algunas propuestas, como podemos ver, con ejercicios con alguna sobrecarga excéntrica que nos permiten, pues, un poco desarrollar esto. Aquí lo que utilizamos es el balón medicinal, aumenta la sobrecarga excéntrica, trabajo unilateral. Aquí también tenemos utilizar, por ejemplo, las gomas, que también permiten aumentar el componente excéntrico porque acelera el centro de masas en dirección a la pierna. La diferencia de un ejercicio al otro es el tiempo de contacto con el suelo, entre otras cosas, pero que es importante trabajar la capacidad y la fuerza excéntrica, pero no solo en velocidades lentas, sino también en velocidades más rápidas, tener una mayor capacidad de absorber esa energía con contracciones excéntricas de altas velocidades. Luego, este es un estudio de un compañero, que esto fue el último trabajo de su tesis doctoral, y lo que hizo, o lo que hicimos fue, pues, investigar diferentes tipos de sobrecarga externa en acciones de sprint y de cambio de dirección. Básicamente fue un estudio bastante completo con jugadores de fútbol en que hubo 4 condiciones. Una condición en que los atletas realizaban los ejercicios sin carga añadida o carga horizontal, una resistencia vertical o una combinación de cargas, ¿vale? Este estudio, lo que se observó fue que el componente de carga
o con resistencia vertical, en que los jugadores llevaban un chaleco lastrado, cuando comparado con los otros grupos, fue el que presentó mejores resultados a nivel del cambio de dirección, principalmente a nivel del cut deficit. Este fue quizá uno de los primeros estudios longitudinales que ha enseñado que sí se puede mejorar el cut deficit. En este caso, nosotros creemos que el hecho de utilizar el chaleco lastrado lo que hace es aumentar el componente excéntrico, porque cuando el atleta necesita frenar, desacelerar, a llevar una mayor carga sobre su cuerpo, aumenta su masa, entonces aumenta también las fuerzas de frenado que tiene que aplicar en el suelo, el componente excéntrico del movimiento que hemos estado hablando. Algo que no se verifica cuando se utiliza otro tipo de resistencias más horizontales, como puede ser, por ejemplo, un trineo. Después tenemos también otros estudios de otros autores que nos indican que la estabilidad del tronco es un factor fundamental en el cambio de dirección. Como sabemos, y Sean ha hablado también a nivel del control del tronco y de la estabilidad del tronco para acciones relacionadas con lesiones de isquios, pero también con lesiones a nivel de la rodilla. Y aquí en este caso, lo que los autores concluyen es que la estabilidad del tronco durante el cambio de dirección es un factor muy importante de rendimiento y que por lo tanto nosotros como preparadores físicos deberemos enfocarnos en entender la postura y el movimiento del tronco en el cambio de dirección. El cambio de dirección es muy importante que entendamos que es una acción del cuerpo completo, no solo del tren inferior, y que la estabilidad del tronco, el movimiento del tronco es muy importante tanto en el rendimiento como en la lesión. Aquí tenemos algunos ejemplos también de ejercicios, un ejercicio unilateral con una aplicación de la fuerza no completamente vertical. Aquí también promueve la estabilidad del tronco ese tipo de ejercicio. Y aquí ejercicio Sean también de antirrotación que son bastante importantes para trabajar toda la musculatura del core. ¿Ok? Bueno, ya a punto de terminar, este estudio de unos chicos en Inglaterra que fue el primero que investigó el efecto del tipo de entrenamiento enfocado sobre la técnica en el déficit de cambio de dirección. ¿Y qué conclusiones llegaron? Que los atletas, tras 6 semanas de entrenamiento enfocada en aspectos técnicos, hubo un descenso del cut deficit, pero no hubo un cambio en su velocidad de sprint lineal. Es decir, el atleta se tornó más eficiente, porque este descenso del cut deficit no se debió a un menor tiempo en el sprint, sino a una mayor capacidad a nivel técnico para realizar el ejercicio. ¿Vale? Bueno, ya para terminar como ideas clave, muy importante entender que agilidad y cambio de dirección no son la misma cosa, son skills diferentes. Hoy hemos hablado sobre COD, si fuéramos a hablar de agilidad tendríamos aquí otra charla diferente. El cut deficit parece que es una variable muy importante que representa la eficiencia para cambiar de dirección, pero también hay otros estudios de compañeros nuestros con los cuales colaboramos en Inglaterra, Chris Bishop, entre otros, que han enseñado, han demostrado que el cut deficit, Tom Dos Santos también, que han enseñado que el cut deficit es también una variable importante para determinar asimetrías a nivel del cambio de dirección. Entonces, no solo a nivel de la eficiencia para cambiar, pero también para detectar asimetrías parece ser una variable importante. ¿Hasta qué punto es entrenable? Bueno, parece que en edades tempranas sí se puede entrenar, hay algunos estudios que lo indican. A nivel más de deporte profesional, con atletas de mayor nivel, pues es algo que todavía no está del todo claro, es algo que estamos investigando con nuestros compañeros en Brasil y que esperamos tener algunos resultados pronto. Luego es importante hacer una valoración cuantitativa a través del cálculo del cut deficit, pero también cualitativa, es decir, observar la técnica, observar cómo los jugadores se mueven, las estrategias de movimiento del tren inferior y también del tronco. Eso nos permite tener un approach más holístico al cambio de dirección. Y por otro lado, según los últimos datos y las últimas evidencias científicas, parece que el entrenamiento excéntrico, un entrenamiento que promueva una mayor estabilización del tronco, enfocar la técnica del cut, pero también trabajo de fuerza unilateral, son factores de estrategias de entrenamiento que parece que son beneficiosas al momento de mejorar la eficiencia para cambiar de dirección y la habilidad para cambiar de dirección. ¿Vale? Pues muchas gracias y ha sido todo de mi parte y espero que os haya parecido interesante y aquí estamos para
contestar algunas preguntas. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Otra magnífica charla sobre el cambio de dirección, además apoyada en todas las investigaciones que estamos realizando, sobre todo en colaboración con el Núcleo de Alto Rendimiento, liderado por nuestro amigo Irinelo Turco, un referente mundial en preparación física. Así que nada, gracias a Tomás, gracias a Julio, gracias a Sean por estas 3 magníficas presentaciones. La verdad que es un placer, un lujo teneros en el equipo, tanto en el Centro de Alto Rendimiento como en los programas de máster que tenemos. Y sobre todo, pues eso, ver cómo antiguos alumnos de nuestros programas, pues poco a poco se van consolidando a nivel internacional, a nivel tanto de investigación como a nivel profesional, que es un poco el objetivo que marcamos desde el principio en nuestros programas de máster. A continuación, voy a seguir con la presentación de los programas, concretamente del máster de alto rendimiento deportivo, tanto en español como en inglés. Y mientras tanto, si queréis, podéis empezar a lanzar preguntas y yo ahora de forma ordenada iré dando paso para que tanto Julio como Tomás o Sean puedan dar respuesta. Bueno, como decía, por último, tenemos el máster de alto rendimiento deportivo, orientado hacia la fuerza y a la preparación física. Lo tenemos tanto en español como en inglés. Y este programa, pues, es un programa referente a nivel internacional. Tenemos en la versión en español alumnos de toda España y de Latinoamérica. Lo tenemos lleno. Y luego en la versión en inglés, pues también tenemos alumnos de todo el mundo, desde Estados Unidos, Australia, Finlandia, que vienen aquí a Murcia a con nosotros, pues un programa de máximo nivel con profesores de la talla, pues bueno, ahora los veremos, de Bram Schoffel, de Anthony Blazevich, Julio Calleja, Miquel Izquierdo, Íñigo Mújica, Peragar, etcétera, y con un programa, como digo, muy orientado hacia la preparación física, ¿vale? Tenemos también al profesor Calvet, entre otros. Un plan de estudios con un componente basado en la investigación y técnicas estadísticas aplicadas al alto rendimiento deportivo para pasar luego a aspectos fisiológicos, biomecánicos, planificación y diseño de programas de preparación física, nutrición deportiva, con Raquel Blasco, con otra profesora de máximo nivel como es Toscana, que es la nutricionista del Atleti, de Bilbao. Julio me mata, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, son programas de máximo nivel, con prácticas también de un alto nivel, nuestros equipos de fútbol, de baloncesto, y además, a partir del curso que viene, irán acompañados de formación incluida dentro del precio del Barça Innovation Hub, relacionado con el área, como por ejemplo, certificados en entrenamiento en deportes de equipo, o certificado en nutrición deportiva, etcétera, etcétera. Pues sin más, si tenéis más interés, pues aquí tenéis nuestra página web donde podéis ver todos nuestros programas formativos. Si tenéis más dudas, pues podéis poner un correo a sportuniversity@ucam.edu para que tanto José Carlos como Juanjo y todo el equipo que tenemos de misiones os puedan dar respuesta a vuestras preguntas. Damos paso a las preguntas, que ya se ha hecho muy tarde. Hemos tenido charlas del máximo nivel, tenemos 12 minutitos, así que vamos a empezar con las preguntas. Me salían por aquí, que ahora no puedo visualizar. José Carlos, no sé por qué no las visualizo. En el botón de chat Vale, deberías... ya lo tengo, perdón. Ok. Bueno, pues empezamos con Alberto Javaloyes, con la primera que va para Tomás, y así continuamos un poco con esta última charla, que dice que en el cambio de dirección estamos hablando de fuerza y velocidad como variables dependientes del resultado de un cambio de dirección mejor o peor. Pregunta, no sé si debería valorar el pilar básico primero, es decir, habilidad del cambio de dirección. No sé si, Tomás, es muy larga la pregunta, no sé si la has Vale. echado un vistazo. Puedes Sí, le estoy echando un brevemente.
Vale, Alberto, le estoy echando un vistazo. Sí, sin duda, en este caso, pues lo que nosotros estamos valorando cuando utilizamos el code déficit, como hemos hablado, es una variable cuantitativa. Al final tuvimos que hacer la charla en 15, 20 minutos y no pudimos aportar toda la información, pero lo que dices es sin duda importante. Es decir, nosotros no debemos, cuando valoramos el code, mirar solo los números, sino todos esos aspectos que tú indicas se pueden valorar, se deben valorar. Una forma muy sencilla de hacerlo en la práctica es a través de análisis de vídeo. Nosotros, utilizando una cámara de vídeo, podemos identificar algunos aspectos básicos, fundamentales, de esos que indicas tú, a nivel biomecánico, que realice una actividad, la acción de forma más eficiente, se desacelera bien, cómo está, por ejemplo, la orientación del tronco y nosotros el cue o el aspecto la instrucción que damos al jugador cuando intentamos controlar a nivel, por ejemplo, de la orientación del tronco, utilizamos siempre como guía la línea de los hombros, es decir, si el atleta quiere cambiar dirección hacia la izquierda y queremos que el tronco vaya en la dirección del cambio de dirección, lo que le solemos decir es intenta atacar el cambio de dirección bajando el hombro del lado para el cual quieres ir. Entonces, al final hay muchas estrategias que obviamente enfocando solo en la velocidad y en el tiempo, pues no se consigue valorar, pero sí, si nosotros buscamos una valoración completa del cambio de dirección, tenemos que o deberíamos hacerlo a nivel cuantitativo, pero también a nivel cualitativo, a través de análisis del movimiento, vídeo, etc. Muchas gracias, Tomás. Pasamos a Daniel Martínez, que tiene una pregunta para el doctor Julio Calleja. Y la pregunta es, ¿cuál crees que puede ser la diferencia en los resultados en los metaanálisis entre foam roller y el masaje de recovery? Ya que en la teoría los efectos fisiológicos son muy similares, si no los mismos. ¿No crees que puede ser debido a diferencias metodológicas y la dificultad para estandarizar un protocolo de masaje? Julio, por favor. Hola, buenas. Bueno, la pregunta es muy interesante y además yo creo que en parte la has respondido tú. Respecto al fan roll, yo en este momento sería cauto y prudente. Primero, porque el último metaanálisis que hay es del 2015, hay muy pocos estudios. Y como bien sabes, una revisión sistemática para que pueda tener un metaanálisis final y una posible metaregresión tiene que tener un peso. A mí 15 estudios todavía no me parecen suficientes como para esclarecer. Sin embargo, a pesar de que en algunos de los estudios que mencionan no se ven cambios todavía significativos, sí aparecen, lo cual nos hace pensar que si aumentamos la N, que si hay más estudios podemos observar cambios que luego los podemos corroborar con los extras. Esa es la primera reflexión. Yo creo que tienen que pasar todavía 4 o 5 años hasta que haya por lo menos 40, 50 trabajos que evalúen efectividad fan roll, post-entrenamiento, post-competición y sobre todo cuando se normalizan las variables para poder establecer algo medianamente con un criterio ordenado. Esa es la primera. Y respecto a lo que dices tú del masaje, pues estoy totalmente de acuerdo. Y además te remito a un artículo del 2007 de EZO, publicado en la revista Spine, que él mismo concluye que después de revisar todos los estudios que hay sobre técnicas de masaje y su efectividad en la recovery, él dice que es inconcluyente. Y una de las limitaciones que argumenta en ese estudio es precisamente la que tú comentabas, y es el hecho de que haya muchas técnicas diferentes. Él propone como futura línea de investigación categorizar el tipo de masaje para a partir de poder buscar su eficiencia. En resumen, creo que tenemos que ser muy cautos con el fan roll, creo que es una medida que en el futuro puede ser útil. 2, con respecto al masaje, pues pienso que la evidencia dice que no, pero que efectivamente hay tantas técnicas y tanta combinación que se me hace difícil en este momento aplicar algo que no está demostrado científicamente en un deportista, aun incluyendo y asumiendo que hay deportes que tienen como parte de su cultura y su ritual. Me imagino un Tour de Francia, en una etapa de montaña de 180 kilómetros, las horas previas a la siguiente etapa, al día siguiente, sin que un grupo de masajistas estén trabajando con los ciclistas. No sé si te he contestado. Muchas gracias, Julio. Yo creo que muy bien, además. Tengo otra pregunta, en este caso para Sean,
de Marcos Abruzzi, desde Córdoba, de Argentina, y dice, está relacionada con la flexión de tronco y la lesión de isquiotibiales. Y dice que si la trata de evitar al acelerar o ya estando en velocidad lanzada. No sé si Sean ha leído esta pregunta. Sí. Si entiendes un poco. Claro. Buenas, Sí. Marcos, buenas. Ok. Bueno, le trata de controlar, ok. No es tratar de evitar eso, es de controlar, bueno, pélvica excesiva anterior y posterior. Va a pasar, ok. El pélvico va a pasar al anterior, pero es que tienes que controlar esa posición. Y cuando enseñamos nuestro cuerpo controlar esas posiciones, bueno, es cuando es mejor. Tienes que enseñar controlar esas posiciones, ¿ok? Y cuando enseñas la cabeza de, ok, tengo que mantener esa posición, menos riesgo de lesión. No sé si me explico. Que lo tenían silenciado. Que sí, que tenemos tiempo. Muy bien, Sean, yo creo que ha quedado claro. Tengo por aquí una pregunta de Aitor Cantós para Tomás Freitas, que pregunta que en el cambio de dirección 505, ¿cómo y cuándo obtienes dichos tiempos diferenciados entre el sprint y el cambio de dirección? En resumen, inicio y final de esas mediciones. Bueno, nosotros cuando calculamos el code déficit en el test 505, lo que sí es importante primero de tener en consideración es que para tener una valoración más precisa, si nosotros vamos a calcular el cambio de dirección partiendo, o sea, vamos a realizar, el sprint lineal a partir de un movimiento, de una situación de parado, deberíamos utilizar el test de cambio de dirección 505 modificado, es decir, utilizar solo el test que no tiene la carrera de aproximación. En el caso de que quieras utilizar el test 505, pues en realidad lo que se determina es el tiempo, o por otro lado la velocidad, o sea, la velocidad media, puedes calcularla de esa manera, desde que en los últimos 10 metros, es decir, 5 metros, pisa la línea, cambio de dirección de 180 grados y otros 5 metros. Entonces, en realidad, el valor que cogeríamos sería los 10 metros de sprint lineal partiendo de una situación de parado, y idealmente el 505 modificado también, que son 10 metros, 5 cambio de dirección de 180 grados y más 5 para tener la distancia equiparada, y así podemos calcular el déficit para cambiar de dirección. Con respecto al tiempo y velocidad, pues nosotros ahora estamos investigando una forma de estandarizar la forma de reportar el code déficit, y es un paper que estamos terminando ahora, que en breve tendremos más información sobre eso. Muchas gracias, Tomás. Vamos a terminar con una última pregunta para el doctor Julio Calleja, porque no tenemos tiempo para más. Y concretamente es una pregunta que hace Fernando, y comenta que sobre qué variables fisiológicas son relevantes de cara a medir la fatiga para su posterior recuperación, y cómo se podrían medir esas variables y qué diferencias existen entre las técnicas citadas y las estrategias de recuperación activa. Es un poco larga, pero bueno, Julio seguro que puede resumirla rápidamente. Bueno, sí, voy a intentar contestarla. Es una pregunta abierta. Pues mira, con respecto a la primera parte, quizás podríamos contestarla con que precisamente no hay ninguna variable. Digo esto porque una de las cosas en las que más incidimos es, para aplicar un protocolo de recuperación, tenemos que conocer muy bien el origen de la fatiga. Entonces, por supuesto que te voy a decir ahora pues 30, 40, 50 variables que podemos medir para evaluar la fatiga en un deportista. En este punto el tratamiento es tan individualizado y tan personalizado que ni siquiera hablamos de deportes, ni siquiera hablamos de sexo, ni siquiera hablamos de categoría, ni siquiera hablamos de edad o nivel de maduración. Hablamos de individuos únicos que tenemos que estudiarles, que son muchas veces outliers, porque se salen de la media, por eso cada vez estudiamos más cosas de single cases, y a partir de su análisis identificar cuáles son los mecanismos que realmente
afectan en la fatiga en ese deportista, aplicar un protocolo de recuperación a la carga. Podría decir que la hidroxiprolina, por ejemplo, es una variable interesante para medir algunas respuestas del tendón o del tejido tendinoso, pero igual hay deportistas de perfil lento que no presentan altos niveles de hidroxiprolina o hidroxilexina, por ejemplo. Entonces, yo creo que más que la variable es entender que el análisis personalizado viene por tener estudiado muy bien al individuo, y cuando le conocemos muy bien en diferentes situaciones de estrés, entonces es cuando podemos ser eficientes en la recuperación. Eso con respecto a la primera. Y con respecto a la segunda, no me acuerdo exactamente, perdona, Pedro, que se refería, no lo he entendido bien, se refería cuando hablaba de la relación que hay de los metaanálisis con los estudios descritos, algo así, creo entender. No sé Bueno, ya sí, exactamente. sí, bueno, dejamos ya que te mando un correo y yo por aquí ya respondes porque no tenemos tiempo para más. No lo he entendido Nada, bien. no, no te preocupes. Vamos a hacer, ya que hemos hecho dos preguntas a cada uno de los ponentes, vamos a hacer una más para Sean y ya acabamos, ¿vale? Una pregunta de Irene González Rivero, que dice que para Sean quería consultar si el que ha hablado del aductor mayor como complemento de grupos musculares isquiotibiales. Dice ya que la doctora Chris Millán lo resaltó el otro día como hay que incluirlo para entrenarlo. Junto con que dicha región reforzar más el semitendinoso. Bueno, no sé si Sean quieres comentar algo sobre la función y la relación del aductor largo y el semitendinoso con relación a prevención de lesiones o reducción de lesiones en isquio. Sí, bueno, seguro que es muy importante, pero en mi opinión, si vas a entrenar movimientos, bueno, tienes el aductor mayor en eso. Con excepción de cadera, sí, es verdad que es un músculo muy importante, muy fuerte en extensión de cadera, pero por eso entrena movimientos y vas a, bueno, movimientos y también ejercicios no específicos como extensión de cadera. Y tú tienes más activación de aductor mayor, muy simple. Pues nada, yo creo que ha sido una sesión increíble con 3 ponentes de máximo nivel, con nuestro querido Julio, un experto ya consagrado a nivel mundial, con Tomás Freitas, que fue antiguo alumno, es profesor en nuestro máster y profesor de la Facultad de Deporte e investigador en el Centro de Investigación de Alto Rendimiento Deportivo. Y Sean, que sigue siendo alumno de doctorado y también fue alumno de nuestro máster en alto rendimiento deportivo y que además está haciendo una labor de profesional en un club de máximo nivel, a nivel de fútbol. Por lo tanto, creo que hemos reunido aquí 3 ejemplos claros de que al final, si te propones ser un gran profesional, con las herramientas adecuadas, con un programa de formación adecuado y el entorno adecuado y la confianza en uno mismo, pues podéis llegar a donde queráis. Así que os animo a seguir formándoos. Es fundamental la formación para poder crecer profesionalmente y, por supuesto, la mejor formación la tenemos aquí en España, la tenemos en Spanish Sport University. Os animo a que revisen nuestros programas porque estamos formando a los futuros líderes de la industria del deporte. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo, por confiar en nosotros y os esperamos que mañana tenemos otra sesión en Podología Deportiva. Muchas gracias. No sé si José Carlos quiere comentar algo o directamente ya pues cerramos la sesión. Muchas gracias.